Respuesta funcional precisamente es cuando hemos probado Notonecta peruviana, pero con distractores de presas. Utilizamos dos presas como alternativa, Culequinque fasciatus y Aedes aegypti. Y hemos visto que la principal presa que ataca Notonecta peruviana es Aedes aegypti, sin dejar de lado a Culequinque fasciatus. Vean, bajo estas características de estos modelos simples de control biológico, estamos probando la posibilidad de uso de otros controladores en este esquema que se viene utilizando en la regulación de la densidad poblacional de muchos insectos de importancia. Generalmente nos hemos basado en actividades de limpieza de criaderos y en aplicación de insecticidas, pero estamos dejando de lado otras alternativas biológicas que podrían ser compatibles con las condiciones medioambientales. Y al visualizar cómo podría ser su distribución geográfica bajo un modelo de nicho ecológico, vean, casi todo el Perú está siendo afectado por Aedes aegypti. Ni qué decir con Culequinque fasciatus. Y son poquísimas las investigaciones que se han hecho, sobre todo asociadas a Culequinque fasciatus con algunos tipos de patógenos, entendiéndose de que Culequinque fasciatus puede trasladar principalmente virus. Hasta 80 tipos diferentes de virus pueden ser trasladados por Culequinque fasciatus. Ahora, no sabemos en esa medida qué tanto puede estar generando algún problema Culequinque fasciatus en el Perú, entendiéndose de que es la población que está predominando en casi todos los sistemas geográficos, de acuerdo a este modelo de nicho ecológico que hemos podido establecer. Entonces, en perspectiva, nosotros estamos tratando de buscar alternativas de control, pero también haciendo una vigilancia de cómo se están moviendo los vectores en nuestro país, entendiendo en principio su diversidad biológica y su importancia para cada zona biogeográfica en la que estamos estableciendo núcleos de investigación en lo que hemos considerado en el grupo de investigación en insectos andino-tropicales. Quería compartir estas experiencias que venimos trabajando en Ayacucho a nivel de la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Seguramente habrán quedado en el panel algunas alternativas o seguramente algunas dudas que con mucho gusto en su momento trataremos de explicarles. Muchísimas gracias por esta oportunidad de brindarnos esta posibilidad de exponer algunas líneas de investigación que venimos trabajando en ello. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Yuri. Bien, a continuación tenemos al doctor Luis Alberto García Ruiz. Él es biólogo titulado en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, maestro en Ecología Amazónica, doctor en Ambiente y Desarrollo Sostenible. Es docente principal a dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UNAP. Tiene más de 25 años de labor docente y gestión universitaria en áreas temáticas de botánica, taxonomía, botánica, económica y endobotánica. También ha asesorado trabajos de investigación y tesis en pre y posgrado. Es paz vicerrector de investigación de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Bien, adelante, doctor Luis Alberto. Gracias, Juan Carlos. Si me permiten compartir la pantalla, por favor. Doctor Yuri, por favor, ¿puede dejar de compartir? Sí, ok, ahora sí. ¿Sí? ¿Se puede observar la pantalla? Sí, doctor. Adelante. Muchas gracias. Bien. En esta oportunidad nos toca compartir un proyecto de investigación que está relacionado a un grupo importante de invertebrados, que es el grupo de las mariposas. Entendemos que en estos momentos todos los recursos naturales, la biodiversidad que tenemos en Amazonía, necesitan conocer primero en condiciones básicas y elementales un poco la biología, un proceso de adaptación y ver cómo se puede propagar a partir de ese proceso de conocimiento
en un espacio ya de conocimiento para poder desarrollar esta especie con diferentes fines. Uno de esos fines, por ejemplo, que nos llevó a conducir este proyecto, es ver cuán importantes son para temas de conservación las mariposas, teniendo en consideración que son indicadores biológicos de diferentes tipos de ecosistemas. Un poco también resaltar la importancia en cuanto al conocimiento, valorando un poco el tema de conservación. Y el otro aspecto, que es a partir de la propagación, emprender bionegocios, o sea, ese valor agregado que necesitan las especies para poder desarrollarse. Este proyecto se llevó a cabo en el Centro de Investigación de Recursos Naturales de la Amazonía, que es un espacio de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Ha sido declarado bosque de conservación porque está dentro del casco urbano, que tiene la potencialidad, claro, de tener casi 2 hectáreas de bosque de conservación por más de 50 años. Hay especies de mucho más cantidad de años que están presentes en este espacio. Especies que antes no se veía en la ciudad. Me refiero a las 2 especies que hemos trabajado: Heraclides toas sinuro y Caligo teucer semicaudulea. 2 especies que han aparecido hace buen tiempo, un par de años atrás, en el casco de la ciudad, producto del deterioro probablemente de sus espacios. Hay que recordar también que el tema de las mariposas eh, son recursos que no tenemos cuantificado, no tenemos conocimiento de cuántos individuos estamos viendo, y ni siquiera conocemos la diversidad biológica total ni la potencialidad que tenemos. Eso nos llevó a plantearnos los siguientes objetivos. Primero, hemos pensado muy general establecer un sistema de crianza sostenible de lepidópteras en relación a las 3 variables: conservación, educación ambiental y potencial bionegocios, justamente en la región Loreto. Igualmente, nos hemos planteado como objetivos específicos evaluar los aspectos biológicos de 2 mariposas diurnas claves, estos aspectos biológicos, para poder saber cuál es el ciclo biológico que tienen, cuáles son sus requerimientos nutricionales, tanto plantas hospederas como plantas nectaríferas, determinar su espacio, su adaptación reproductiva en condiciones de cautiverio o semicautiverio. Tendríamos que conocer primero si las especies se adaptan a un proceso de cautiverio o semicautiverio, y hemos podido determinar que una de nuestras especies requiere de una alta concentración de luz, luz de un espacio muy claro, despejado, para que pueda desarrollarse. Entonces, esas cosas necesitamos saber para poder establecer, por supuesto, protocolos de manejo reproductivos ya con fines comerciales. Entonces, eso ha sido la potencialidad que hemos querido plantearnos como objetivos, basado lógicamente en 3 componentes dentro del estudio. El primer componente que nos hemos planteado fue evaluar los aspectos biológicos de las 2 mariposas, en donde se colectaron orugas desde su planta hospedera. Después, la crianza en laboratorios alimentadas con sus plantas, lógicamente nectaríferas, para poder obtener adultos para su determinación taxonómica de las especies, que también era un tema que habría que conocer, y para esto hemos utilizado la experiencia
de los colegas del Museo de Historia Natural, quienes han certificado justamente las dos especies que hemos estado trabajando, que hemos trabajado. Igualmente se evalúa el tipo de alimentación para ver si las mariposas son polífagas, monófagas, oligófagas. Posteriormente se evaluó en condiciones de campo diferentes flores y frutos con las cuales estas dos especies de mariposas se alimentan. El segundo componente fue determinar el proceso de adaptación reproductiva en condiciones de cautiverio y semicautiverio de las dos mariposas que participaron en el estudio. Para esto, se instaló un sistema de manejo justamente en el espacio del CIRNA de la UNAP, construyéndose un mariposario. Y dentro del mariposario se implementó con plantas alimenticias y especies hospederas, lógicamente identificadas taxonómicamente. Esto nos sirvió para evaluar la adaptación reproductiva y alimentaria de las mariposas bajo estas condiciones de cautiverio y semicautiverio, porque es importante este paso porque ha permitido conocer si estas mariposas pueden adaptarse justamente a estos procesos de hacerles reproducir en condiciones controladas, que pueden ser cautiverio o semicautiverio. El tercer componente ha sido ya establecer los protocolos de manejo reproductivos, ya mirando otras expectativas, darle el valor agregado a estas especies, porque no tenemos la referencia, por supuesto, de los envíos que se hacen de las mariposas o los productos de las mariposas o los órganos de las mariposas que son los que se exportan con fines comerciales, muchas veces como materia prima, pero otras veces procesados. Hay que indicar que el mariposario del CIRNA es el único en el contexto urbano de la ciudad de Iquitos, pero existen otros mariposarios que trabajan ya con muchas especies en diferentes lugares, pero fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, en las cuencas del Amazonas hay uno, en la cuenca del Nanay hay otro, en la carretera Iquitos-Nauta, a muchos kilómetros de la ciudad, hay otro. Pero el mariposario que hemos instalado en el CIRNA es único dentro de la ciudad, inclusive hemos querido que forme parte del circuito científico que se realiza en el contexto urbano de nuestra ciudad, pero también como un punto referencial para que se conozca justamente este recurso. Hemos obtenido resultados bastante alentadores, importantes para conocer un poco la parte de los aspectos biológicos de estas dos especies. Una de ellas fue conocer las plantas hospederas y las plantas nectaríferas. Hay que diferenciar que las plantas hospederas son aquellas plantas que sirven para depositar los huevos. Los adultos depositan en las plantas hospederas los huevos y es en donde pasa la mayor parte del desarrollo larvario, las crías. Y las plantas nectaríferas o frugíveras son aquellas plantas que los adultos hacen uso por temas de néctares, tanto en flores como en frutos. De ahí sale, por ejemplo, Heraclides toas, que es una de las especies que hemos podido trabajar. Acá en la primera parte ustedes ven una mariposa que tiene unas bandas amarillas bastante importantes, una mariposa diurna, que antes se veía mucho en bosques primarios, en bosques secundarios, pero ahora es parte de la diversidad biológica de la parte urbana. Y la otra mariposa que hemos trabajado es Caligo teucer, que ya vamos a ver un poco el comportamiento que tienen ellos. Este Heraclides toas, la mariposa con bandas amarillas, utiliza una única especie como hospedera, que es Pipera aduncum. Pipera aduncum es una especie vegetal
que se ve muy diseminado en la ciudad. En un momento esta planta ha sido utilizada para combatir un poco el tema del COVID, porque tiene algunas propiedades, no sé, desinflamantes del sistema respiratorio. Entonces está muy diseminado por la ciudad, en todo el casco de la ciudad desde hace muchos años. Pero también es una planta que se le puede encontrar en condiciones de bosques naturales y bosques primarios. Al ser alterado esos bosques, parte de la población ha migrado hacia la ciudad y se ha alojado ya en la ciudad. Por eso es que es importante esta especie y utiliza una sola especie como planta hospedera para depositar los huevos. Pero también utiliza una sola especie de cual se alimenta. Es increíble ver a esta especie de Heraclides toas, cómo busca esta especie de Ixora coccinia, que le conoce también como buque de novia, para poder buscar el néctar. Y en esas especies hace todo un vuelo nupcial muy interesante. Caligoteucer utiliza varias especies como hospederas en donde depositan los huevos. Heliconia metálica, estrelicias, calateas, y costus, hilenias. Entonces hay varias especies. Y como plantas nectaríferas, también utiliza varias especies: Musa paradisiaca, Averroa carambola, Syzygium malacense y Matisia cordata. Entonces, esta información es importante porque nos ha permitido conocer un poco los requerimientos nutricionales, porque si no conocemos los requerimientos nutricionales es un poco difícil que podamos manejarlas en cautiverio, semicautiverio. Aquí están las dos especies que nos se han certificado, lógicamente, a través de los expertos en esta parte de insectos, de los colegas del Museo de Historia Natural. ¿Qué pasó con el comportamiento bioecológico? Heraclides toas, hemos podido establecer que es una mariposa que deposita sus huevos sobre brotes y hojas de Pipera aduncum en horas de la mañana preferentemente. Ella fue observada depositar de 1 a 3 huevos por cada planta y va saltando otras plantas, pero este comportamiento obedece a que si en algún momento un depredador le pueda caer o pueda encontrar los huevos, solamente se coma al que encontró, más no, o le es un poco más difícil poder buscar los huevos que están depositados en otras hojas, en otras plantas. Entonces, hemos podido ver también, como les manifesté, que su preferencia como planta nectarífera es Ixora coccinia. Acá hay que manifestar que el ciclo biológico desde la oposición hasta llegar a emerger como adulto es 39 días en condiciones de cautiverio. Estas condiciones de cautiverio, lógicamente, tenemos un mariposario que está por alrededor del 65% de la intensidad de luz. Hemos visto que esta mariposa sufre condiciones de estrés. Lejos de vivir 2, 3 semanas como adulta, lo que hace es morirse, a pesar que tiene las plantas nectaríferas ahí, pero es por temas ya de intensidad de luz. Es una mariposa que no se adapta a las condiciones de cautiverio, netamente. Hay que dar otras condiciones de luz. Caligoteucer es otra especie que hemos trabajado, lógicamente. Deposita sus huevos en las dos caras de las hojas y también en los pecíolos de las hojas. Hay que tener en consideración que los huevos de esta especie se han encontrado en hileras que van desde 1 hasta 5. Acá hay 4 huevos que se han encontrado en una hilera. Preferentemente buscan las horas de la mañana entre las 9:30 y las 11:30, y después desde las 4
hasta las 6 de la tarde. Es una mariposa también que tiene hábitos en bosque primario y secundario. Es poco difícil poder observarlas en zonas urbanas. Sin embargo, en el CIRNA, en el bosque de conservación urbano que está en el CIRNA, le hemos podido encontrar a esta mariposa. Tiene algunos hábitos todavía que le hemos llamado hábitos crepuscular, porque su actividad ocurre entre las 5 y 6 de la mañana o al finalizar la tarde entre las 5 y las 6 de la tarde. Que para hacer capturas hemos tenido que ubicar esos espacios de mayor actividad. Diferente, por ejemplo, una vez que ya están en ovoposición, que ponen entre las 9 de la mañana y las 11 de la mañana, en ese rango, otra vez entre la tarde, cayendo la tarde entre las 4 y las 6 de la tarde. Estos adultos consumen, como les manifesté, algunos néctares de frutos, como Musa paradisiaca, Matricia cordata, Berroa carambola, Syzygium malacense, entre otras, lógicamente, estamos por seguir estudiándoles y determinando un poco el tema con estas dos especies. ¿Qué pasó con la determinación a la adaptación reproductiva en condiciones de cautiverio? Por ejemplo, la reproducción en cautiverio de Caligo teucer, ya hemos estado indicando que deposita sus huevos tanto en el haz como el embés en las primeras horas. A veces llega un poco hasta el mediodía. La reproducción en semicautiverio, por ejemplo, de Heráclides toas, no se reprodujo en el mariposario debido a que esta mariposa necesita sol para sus actividades alimenticias y reproductivas. Por eso las crías que hemos sacado, hemos establecido de que no soportan un poco la baja intensidad de luz y hemos tenido que soltarlas en el espacio del bosque para poder seguir observándolas. Entonces, claro está que Caligo teucer sí soporta condiciones de cautiverio, pero Heráclides toas no soporta condiciones de cautiverios extremos. El manejo de las larvas ya se produjo en el tema del laboratorio, del espacio de cría, igualmente el manejo de prepupas y pupas, y lógicamente también los estados más avanzados. Acá, por ejemplo, tenemos diferentes estadios, tanto de prepupa como de pupas. Hemos establecido que el periodo de esta especie, de Heráclides toas, 39 días aproximadamente, más o menos un par de días más, pero Caligo teucer sí está también en un promedio un poco más allá, que va desde los 50 días. Aquí tenemos un poco la parte ilustrativa con temas, como imágenes. Esto es un Caligo teucer que está en ovoposición, pero en la parte inferior de la especie hospedera. Acá tenemos el recuento o la colecta de huevos en el mariposario. Ustedes ven acá el mariposario está enmayado. Acá tenemos el nacimiento de un Caligo teucer, también le llaman mariposa búho, es muy hermosa y tiene fines o requerimientos de exportación muy, muy importantes. Acá tenemos a una de nuestras tesistas, está exponiendo una de las mariposas que ha nacido en condiciones de cautiverio en nuestro mariposario. Como conclusiones del trabajo, podemos indicar que el ciclo biológico de Heráclides toas tiene una duración aproximada de 39 días desde la ovoposición hasta la eclosión de la mariposa adulta y 50 días para Caligo teucer. También podemos concluir que se logró reproducir en cautiverio
Acaligo Teucer y Heráclides Toas. Y se ha logrado culminar el protocolo de cría de las dos especies en mariposa para producción sostenible con fines de bionegocios, turismo, artesanías y exportación. Eso es lo que he querido compartir con esta experiencia, con estas dos especies, que es muy importante el aporte en condiciones de cautiverio y semicautiverio, y con la información, por supuesto, básica, relevante para conocer la biología y el proceso de adaptación de estas dos especies. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, doctor Alberto. A continuación, damos pase al doctor Pablo Juan Franco León. Él es investigador y consultor sobre asuntos ambientales. Ha participado en diferentes estudios de impacto ambiental relacionado a evaluaciones hidrobiológicas en ríos, lagunas y otros ambientes acuáticos. Su formación académica se ha enfocado principalmente en perfeccionarse en ecología aplicada sobre ecosistemas costeros, andinos y amazónicos, con énfasis en manejo, conservación, modelamiento y restauración de ecosistemas. Muy bien, adelante, doctor. Buenas tardes, ¿me recepcionan? Sí, doctor, lo escuchamos. Doctor Alberto, por favor, ¿puede dejar de compartir? Sí, ya dejé de compartir, Juan Carlos. Ok, muchas gracias. Adelante, doctor Pablo. Buenas tardes, ¿se observa la presentación, por favor? Sí, doctor, adelante. Listo. Primeramente, expresar mi saludo a todos los asistentes a esta red peruana de universidades y saludar a los organizadores de la cuarta semana de investigación. Soy el profesor Pablo Franco y quiero compartir con ustedes lo que realizamos por allá por la región Tacna, ¿no? En este caso es parte de los resultados de un proyecto que estamos ensamblando allá y tiene que ver, digamos, con el estudio de una cabecera de cuenca. Pero al estudiar la cabecera de cuenca también se desprenden otros resultados que son estos, los que ustedes van a ver a continuación, ¿no? Diatomeas teratológicas como organismos bioindicadores de la calidad del agua, ¿no? En un río en específico. Entonces, rápidamente, en estas imágenes ustedes pueden ver cómo era hace unos 30 años atrás y cómo está ahora, ¿no? El río Cayazas es un río de importancia para la zona esta donde trabajamos, que es la provincia de Candarave. En aquellos años pasados, el río se originaba en una laguna que le aportaba mucha agua y de alta calidad. En la fecha actual, en estos últimos 5 años, este río ya no se origina en esta laguna, sino más bien soporta agua que cae de los nevados, ¿no? De la cordillera del Barroso. Entonces, hay dos escenarios diferentes, cómo era antes y cómo está ahora. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué ha cambiado? Obviamente, ahí es donde nosotros encontramos esto, ¿no? En este río Cayazas, tal como está ahora, nosotros localizamos 10 puntos de monitoreo para ver comunidades acuáticas, para estudiar, digamos, la parte química del agua y aspectos físico-químicos también, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar en el río, en estos 10 puntos nos dimos con la sorpresa de que organismos propios del agua han cambiado, o sea, tienen teratología. El término teratología se refiere a deformación, monstruo. Es un término también que se utiliza en medicina, ¿no? Entonces, lo raro de esto es que en los 10 puntos hemos encontrado una población de células con estas alteraciones. Esta imagen ilustra el río Cayazas, cómo es que se alimenta de agua que baja de los nevados. Todo esto es la cordillera del Barroso, es una cordillera volcánica, básicamente, ¿no? Y como pueden ustedes ver en la imagen, el río principal soporta, digamos, estas aguas que tienen malísima calidad. Es decir, al ser aguas volcánicas arrastran todo tipo de componente químico, variaciones en el pH,
y cosas así, ¿no? En esta otra, para ilustrar que este río tiene importancia en esta provincia de Candarave, es un río que es utilizado para el desarrollo agrario, para el desarrollo ganadero y también para consumo humano. Entonces, el río de por sí es importante en el desarrollo socioeconómico de esta provincia, ¿no? Sin embargo, van a ver ustedes cómo está, pues, y qué ha generado, digamos, que estas aguas de la cordillera volcánica, pues, cambien al río en su composición total, ¿no? Miren ustedes los 10 puntos que nosotros utilizamos de monitoreo. En los 10 puntos, los metales pesados son digamos, notorios, ¿no? Aluminio, cadmio, arsénico, boro, plomo, entre los principales, ¿no? Para esto se ha mandado a hacer un análisis de perfil químico completo, ¿no? Para ver todo lo que son metales pesados, sales y iones en general, ¿no? Pero esto es lo que, digamos, arrastra este río Cayazas actualmente, ¿no? Está cargado de metales pesados, superando incluso los estándares, las normas máximo permisibles para el Estado peruano, ¿no? Entonces ya ustedes se imaginarán cómo son las condiciones pues, que la población de esta provincia lo consume, ¿no? Entonces, en los 10 puntos encontramos poblaciones de especies deformes. Lo que ustedes están viendo son células deformes, ¿no? Estas son conocidas como diatomeas. Las diatomeas son organismos propios del fitoplancton y que lo que observan como microfotografía no son así, normalmente son de una uniformidad mucho más simétricas, ¿no? Pero aquí, como ustedes pueden ver las imágenes de estas microfotografías, pues las células en alguna parte de su morfología tienen una deformación. Entonces, en realidad, esta teratología es multicausal, ¿no? Puede ser originada por diferentes variables. Sin embargo, nosotros, tratando de correlacionar, digamos, poblaciones de estos organismos con valores que obtenemos al hacer análisis químico, entonces encontramos una correlación muy significativa con la presencia de las sales y los metales pesados, ¿no? Para que se dé esta deformación en estas algas. Tenemos monitoreando ya 2 años, tanto en la época seca como en la época húmeda, ¿no? En la época seca, por ejemplo, estos son 2 casos de estas campañas. En la época seca de noviembre del año pasado, si ustedes miran el gráfico, ¿no? Lo amarillo representa la población total de diatomeas y el color naranja representan las especies que se observan por punto, ¿no? De todo este total por punto de diatomeas, el número de diatomeas que tienen deformación. Por ejemplo, en el C1, la población de diatomeas en el punto C1 es 25, ¿no? Y 5 son células que tienen deformación. Y así, ¿no? Y si esto lo llevamos a porcentaje, para esta época, el 23% de la totalidad de la población pues tiene esta deformación. Igual para la otra campaña, ¿no? En la época húmeda de febrero de este año, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver, en todos los puntos se observan células. Si bien es cierto, en cuanto llueve, el agua tiende a diluir, digamos, concentración de sales y sobre todo mejora, se podría decir que mejora un poco la calidad del agua. Aparentemente disminuye también este desarrollo de teratología en las diatomeas, ¿no? Y en la época lluviosa, perdón, en la época lluviosa del total de diatomeas, solamente un 12% presentó esta normalidad. Hay alrededor de 9 o 10 especies frecuentes con este tipo de deformación, ¿no? La que más abunda y presenta mayor, digamos, alteración en su morfología es la Synedra pseudogoblardi, ¿no? Es una especie penal alargada, que es la que más frecuente lo observamos que tiene esta deformación, ¿no? Y en este otro gráfico, para ver
digamos, las especies, cuántas veces se repiten en los puntos, ¿no? La Coconex placentula es otra de las especies que casi en todas las estaciones de monitoreo se presenta. Ustedes en estos cuadros pueden observar los parámetros físico-químicos que son de rutina cuando uno hace un monitoreo de calidad de agua y pueden ver que el pH es de tendencia alcalina, son aguas duras, ¿no? En algunas campañas estos promedios pueden alcanzar hasta 10, pero en general estamos hablando de un pH 9, ¿no? Con esa tendencia. En el otro lado, la población de diatomeas teratológicas, tenemos su riqueza, su abundancia y sus índices cianos, ¿no? Son índices comunitarios ecológicos. Si esto lo correlacionamos con estos valores, entonces vamos a ver de que hay una correlación significativa entre lo que es el pH y la conductividad eléctrica, ¿no? Con una probabilidad de 0,05, con un nivel de confianza. Entonces, vemos de que el pH es una de las variables que influye mucho en la tendencia de estas deformaciones y tanto así también la conductividad eléctrica, pues, ¿no? Si ustedes miran los valores acá es elevadísimo, del punto 4 hacia adelante, las condiciones digamos, de sales que se acumulan son elevadas, ¿no? Entonces, aparentemente, esta sensibilidad de estas diatomeas tiene mucha relación con estas dos variables, ¿no? Bueno, en realidad estos son resultados que aún tenemos que mejorarlos porque esto es parte de un proyecto que desarrollamos, como le decía, en Cabecera de Cuencas, pero, digamos, me permito compartirlos, ¿no? Acá unas imágenes ya de algunas células deformes, ¿no? Miren ustedes la Cinedra celulogogulardi, cómo es que se deforma en la parte media de su simetría, ¿no? Este es Coconex placentula, otra diatomea que tiende a deformarse en estas aguas, ¿no? Bueno, acá es un poco más notorio, vean la simetría de esta cinedra, cómo es que se altera, ¿no? Esto es a nivel genético. Generalmente esta teratología se da a nivel del núcleo, generando una serie de interrupciones en el depósito de sílice en las paredes celulares de esta célula, de tal forma que se da este tipo de alteración. Aquí otra célula robusta, subirela, que también se ve cómo es que se deforma en su margen, pues, ¿no? Muy bien, y aquí la ulnaria ulna, como ven, esta es la forma normal y estas son alteraciones que se ven en su parte media, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos todavía que avanzar aquí. Nos falta confirmar estas especies que han visto y otras más con microscopía electrónica, ¿no? Esto es parte de la tesis de un estudiante de pregrado, el cual entonces tiene que preparar las muestras, tiene que lavarlas, como se dice, para que entren a hacerse microfotografías en microscopía electrónica de barrera, ¿no? Bueno, es parte todavía quizás sería para motivo de otra presentación para más adelante. En fin, eso es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho, digamos, su paciencia y, bueno, estamos a su disposición. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, doctor Pablo. Tenemos unos minutos para la ronda de preguntas. Por favor, ¿alguno de los participantes desea hacer comentarios o tal vez alguna pregunta para nuestros ponentes de hoy? Y pueden realizar sus preguntas por el chat. Y también ya tienen el formulario para registrar sus asistencias, por favor, en el chat. ¿Alguien, por favor? ¿Algún comentario, pregunta a nuestros ponentes?
Tenemos el día de hoy al doctor Maya Luis, que expuso sobre la caracterización química de especies del género Myrsiantes. Después el doctor Yuri Olivier, que expuso sobre los mosquitos del Perú y su importancia en salud pública. También el doctor Alberto García sobre biología y reproducción en semicautiverio, Heraclides, TOAS. El doctor Pablo, que acaba de exponernos sobre disponibilidad hídrica de la cabecera de Cuenca Locumba, bueno, con énfasis en diatomeas que han venido estudiando, ¿verdad? Me parece que hay una pregunta en el chat. Eh, Dice, en el caso de las diatomeas, ¿podría indicar a qué se debe la deformidad de las diatomeas? Esa sería la pregunta. Sí, para el doctor Pablo, por favor. Doctor Pablo, tenemos una pregunta para usted. ¿A qué se debe la deformidad de las diatomeas registradas en su estudio? Bueno, aparentemente el doctor Pablo creo que se salió de la sala sin querer. Sí, me parece que tenía un problema con su internet, así que no, me parece que no va a poder responder las preguntas. También tenemos a los demás ponentes, por favor, si tienen otras preguntas para los otros ponentes. Si ya no habría más preguntas, podríamos pasar a cerrar, pero mientras tanto, les voy dejando a continuación em, los links para las mesas que se van a realizar el día de hoy a las 5. Pueden inscribirse para que les llegue la notificación para que puedan ingresar a estas mesas. Hay una pregunta, me parece. Sí, Doctor Ganosa, tomando como referencia esta investigación, es importante construir un mapeo de las especies medicinales de estos ecosistemas para farmacocepas regionales. Es para el doctor Ganosa. Bien, muchas gracias. Bueno, sí, definitivamente, como se mencionó, en esas zonas de Yabaque, Huancabamba, pues hay ciertas especies. Igual en otras zonas también de Perú existen hábitats donde crecen solo unas especies o hay especies que en todo el Perú existen tanto en el norte como en el sur y centro, pero varían en su composición química, así como el ejemplo que mencioné de la unquia con lo que es el anche chiquito, es Myrsiantes myrcinoides. Entonces, sería bueno hacer un estudio de nosotros llamamos una geodistribución, ¿no? Una fitogeodistribución, para que de esa forma pues mapear a nivel de todo el país dónde están las especies y cuáles son las concentraciones de los metabolitos que le van a conferir la actividad biológica, porque nosotros lo que buscamos en nuestras investigaciones es dar el sustento científico de los usos tradicionales, de los usos populares que les dan en cada comunidad. Entonces, es muy necesario definitivamente hacer esto y de esta manera también tener estos documentos, se puede decir oficiales, denominadas farmacopeas a nivel internacional, porque existen varias farmacopea europea, ¿no? La farmacopea alemana, francesa, la farmacopea de Estados Unidos, farmacopea mexicana. Hay que tomar en cuenta que no todas las farmacopeas necesariamente hablan de plantas, ¿no? Pero sí, si hablamos nosotros de propiamente una farmacopea herbolaria o una fitofarmacopea,
sería muy necesario que en cada zona, en cada región, pueda hacerse este documento, una estandarización y una validación para que puedan ser usados de forma óptima. Es lo que nos falta en nuestro país. En nuestro país usamos muchas plantas medicinales, pero no están sistematizadas, ¿no? Y muchas son buenas, pero lamentablemente no tenemos la experiencia en México. Estuve el año pasado en México, ellos tienen su farmacopea herbolaria, y donde está descrito cómo es el uso adecuado, cómo lo identifican y cómo hacen su control de calidad. Yo estoy de acuerdo que definitivamente sí debería hacerse eso y sería una política de Estado para que pueda utilizarse todos los recursos de la biodiversidad. Muchas gracias. Bien, gracias, doctor Ganosa. Creo que ya no tenemos más preguntas. Sí, efectivamente. Si ya no habría más preguntas, entonces estaríamos pasando a finalizar esta mesa. Igualmente quisiera agradecer a los ponentes asistentes por sus tan interesantes investigaciones y también a los participantes en la presente mesa. Muchas gracias. Los esperamos en la siguiente mesa que se va a dar a las mesas que se van a dar a las 5 de la tarde. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas Me gustó gracias. participar. Muy buenas tardes.